Ay, mija, si supieras cómo mi vida se volteó de cabeza cuando descubrí que mi propia sangre me había traicionado, dejándome por muerta en un periódico falso. Pero espera, no llores todavía, que esto apenas empieza. ¿Tú has sentido esa puñalada en la espalda de alguien cercano? Cuéntame en los comentarios, ¿de dónde me escuchas esta noche? Dale like y suscríbete para más historias que te dejan sin aliento. Mira, mija, yo soy doña Rosa, una abuela de 65 años, que ha visto de todo en esta vida loca. Nací en un pueblito humilde de Veracruz, allá donde el mar brama como un león enfurecido, y el sol te quema la piel hasta dejarte como tamal bien cocido. Mi casita era de adobe, con techos de palma que goteaban cuando llovía, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el salitre del golfo. Vivía con mi mamá Lupita, una mujer fuerte como un toro, que se levantaba antes del alba para criar gallinas y vender tamales en el mercado. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Mamá era mi mundo entero, con sus manos callosas de tanto amasar masa y su sonrisa que iluminaba hasta el día más nublado. Me enseñaba a rezar a la Virgen de Guadalupe, me contaba cuentos de brujas y duendes mientras pelábamos elotes y siempre me decía: Rosita, mija, la vida es como un chile, pica pero sabe rico si lo aguantas. Pero ay, Diosito, mi papá era un misterio más grande que el océano. Mamá nunca hablaba de él, y cuando yo preguntaba, se le llenaban los ojos de lágrimas y cambiaba el tema rapidito. Mejor no removamos el pasado, mija, decía con voz temblorosa, y se ponía a fregar los trastes como si quisiera borrar algo invisible. Yo, siendo una chamaca curiosa, imaginaba que era un pescador perdido en el mar o un ranchero guapo que se había ido a buscar fortuna al norte. Pero nada, ni una foto, ni un nombre. Solo silencio y esa tristeza que mamá llevaba como un rebozo viejo sobre los hombros. La vida en el pueblo era sencilla, pero feliz a su modo. Entonces me levantaba con el canto de los gallos, ayudaba a mamá con las gallinas. Esas bichas picoteaban todo, y luego corría a la playa a jugar con las olas. Ahí fue donde encontré a mi perrito chico, Mija. Imagínate, un día de tormenta, el mar estaba bravo, y veo un bultito negro moviéndose entre las rocas. Era un cachorrito abandonado, todo mojado y temblando, con ojos grandes como platos. Lo envolví en mi falda y lo llevé a casa. Mamá, por favor, déjame quedármelo, le rogué. Ella suspiró, pero al final cedió. Está bien, Rosita, pero tú lo cuidas. Desde ese día, Chico se convirtió en mi sombra fiel. Dormía a mis pies, me seguía al mercado y hasta me defendía de los chavos traviesos que me tiraban piedras. Era un perrito flaco, con pelaje negro y blanco, y una cola que no paraba de menearse. ¡Qué compañero! Juntos corríamos por la arena, cazábamos cangrejos, y por las noches él se acurrucaba conmigo mientras mamá cantaba rancheras bajito. Los días pasaban tranquilos, pero no todo era miel sobre hojuelas. El pueblo era pobre, mija, muy pobre. No había escuela buena. El doctor venía una vez al mes, y el dinero apenas alcanzaba para frijoles y tortillas. Mamá trabajaba como burra, vendiendo tamales de puerta en puerta, y yo la ayudaba después de clases. Aprendí a hacer masa, a envolver las hojas de maíz y a sonreírle a los clientes aunque el sol me derritiera. Un día saldremos de esto, mija, me decía mamá, con esa fe que movía montañas. Pero a los 15 años todo se vino abajo. Mamá empezó a sentirse mal, tosía mucho, se cansaba rápido y perdía peso como si se evaporara. Es solo un resfriado, decía, pero yo veía que era algo peor. Fuimos al curandero que le dio hierbas, pero nada. Un día se desmayó en el mercado y la llevamos al hospital de la ciudad cercana. Los doctores dijeron que era una enfermedad rara en los pulmones, algo que necesitaba medicinas caras.
¿De dónde sacar plata? Vendimos gallinas, pedimos prestado, pero no alcanzó. Mamá luchó como leona, mija, pero en una semana se nos fue. La enterramos en el cementerio del pueblo, bajo un cielo gris que lloraba con nosotros. ¡Ay, qué dolor! Me quedé sola, con el corazón hecho trizas, y Chico lamiendo mis lágrimas. Mis abuelos Geraldo y Josefa me recogieron. Eran viejitos buenos, pero pobres, como ratas de iglesia. Abuelo Geraldo trabajaba en el campo, cortando caña con manos arrugadas, y abuela Josefa cosía ropa para los ricos del pueblo vecino. Vivíamos en su casita aún más chiquita, con un solo cuarto y un fogón de leña. Ellos me criaron con amor, pero con esfuerzo. Tu mamá era una santa, Rosita, me decía abuela mientras me peinaba. Preguntaba por mi papá, pero ellos también evadían. Era un hombre bueno, pero el destino lo alejó. Sospechaba que había algo oscuro, mija, porque sus ojos se nublaban. Los años pasaron. Ayudaba en la casa, vendía flores en la plaza y soñaba con una vida mejor. Chico creció conmigo, volviéndose un perro fuerte y leal, siempre alerta. A los 18 decidí que ya basta. Abuela, me voy a la Ciudad de México, les dije un día. Ellos lloraron, pero entendieron. Ve con Dios, mija, y cuídate. Empaqué lo poco que tenía, ropa vieja, una foto de mamá y a Chico en una correa improvisada. El camión era un cacharro viejo, polvoriento, que traqueteaba por carreteras llenas de baches. Lloré todo el camino, apretando la foto contra mi pecho, pensando en los secretos que mamá se llevó a la tumba. ¿Quién era mi papá? ¿Por qué nos dejó? El viaje duró horas, con paradas en pueblitos donde compraba al agua y tortillitas para Chico. Llegué a la capital de noche, con los ojos hinchados y el estómago revuelto. La ciudad era un monstruo, luces brillantes, coches pitando, gente corriendo como hormigas. Me hospedé en una pensión barata, regenteada por doña Zulmira, una señora gorda y amable que aceptó a Chico porque parece buenazo. Al día siguiente salí a buscar trabajo. ¡Qué decepción, mija! Entraba a tiendas, panaderías, preguntando por una chamba, pero nada. No tienes experiencia, decían. Caminaba horas con Chico, que jadeaba bajo el sol citadino. Después de días, encontré un empleo en una tiendita de copias. El dueño, don Josué, un viejito bondadoso, me contrató por pena. «Me recuerdas a mi nieta», dijo. Me dejó llevar a Chico, que se echaba en un rincón quietecito. De día trabajaba, de noche estudiaba supletivo para terminar la escuela. Los domingos, mi folga, iba al parque con Chico. Tiraba una pelota, él corría feliz y yo le hablaba como a un amigo. «Chico, ¿crees que algún día sabré la verdad sobre papá?» Una tarde, volviendo del parque, todo cambió. Estaba oscureciendo. Apuré el paso porque la ciudad de noche da miedo. De repente, un grito me heló la sangre. Vi a una niñita de unos 5 años, pedaleando su bicicleta en medio de la calle y un camión enorme viniendo directo. ¡Ay, Dios mío! Salí corriendo, gritando, «¡Sal de ahí, niña!». Chico corrió conmigo, ladrando como loco. El corazón me latía como tambor de fiesta. No llegaría a tiempo. El camión estaba cerca. La niña, distraída, no veía nada. Fue entonces que Chico, mi héroe, salió como rayo. Con una fuerza increíble, empujó a la niña con las patas, tirándola al lado opuesto. El camión pasó rugiendo. El chofer ni se enteró. Quedé paralizada, el pecho subiendo y bajando. La niñita lloraba de susto. Chico saltaba alrededor, meneando la cola. Una señora corrió hacia nosotras, ofegante. «Luna, mi nietecita, ¿estás bien?». Abrazó a la niña. Luego nos miró a mí y a Chico con lágrimas. «Fue usted y este perrito quienes la salvaron». Expliqué lo sucedido, cómo Chico fue el héroe. La señora, doña Elena, no paraba de agradecer. «Dios los bendiga».
Nos sentamos en un banco para calmarnos. Luna, ya repuesta, jugaba con Chico. Doña Elena, con voz trémula, dijo: «Esta niña es mi única alegría. Mi hijo, ay, siempre viajando por negocios, y esa nuera solo piensa en fiestas». Soltó una risa amarga. Mi hijo solo amó a una mujer de verdad. Lupita, desde chiquitos. Sentí un escalofrío. ¿Lupita? ¿De Veracruz? Doña Elena me miró fijo, como si viera un fantasma. Sí, mija, un amor puro, pero el destino los separó. Sus ojos se humedecieron. Ven, siéntate más cerca, cuéntame de ti. Me acomodé en el banco, con el pulso aún acelerado por el susto, mientras doña Elena me escrutaba con esa mirada profunda, como si estuviera desenterrando un tesoro olvidado. Dime, mija, ¿de dónde eres? Tienes algo en la cara que me resulta familiar, como un eco de tiempos viejos. Respiré hondo, sintiendo el peso de sus palabras, y empecé a contarle mi historia, poquito a poquito, como quien deshoja una flor sin querer romperla. Le hablé de Veracruz, de la playa donde encontré a Chico, de cómo mamá Lupita me crió sola vendiendo tamales bajo el sol ardiente, y de ese vacío que dejó mi papá desconocido, un fantasma que mamá nunca invocaba sin que se le quebrara la voz. Doña Elena escuchaba atenta, asintiendo con la cabeza, sus manos arrugadas jugueteando con el borde de su rebozo. Era una señora de porte fino, con ropa de marca que contrastaba con el parque polvoriento, pero sus ojos delataban una soledad honda como un pozo sin fondo. «Ay, mija, la vida es un camino torcido», murmuró, y entonces soltó lo suyo. Su hijo Eduardo era un hombre de negocios, siempre en aviones y reuniones, dejando a su familia en segundo plano. Y mi nuera, ni se diga, solo vive para salones de belleza y fiestas elegantes. Apenas ve a la chiquita. Luna, la niña, ya jugaba de nuevo con Chico, tirándole ramitas que él traía de vuelta con la lengua colgando. Pero lo que vino después me dejó helada. Doña Elena, con voz bajita, como si temiera que el viento se llevara sus palabras, mencionó que Eduardo había amado solo a una mujer en su juventud, una tal Lupita de un pueblito costero. Eran inseparables desde chamacos, mija, un amor de esos que parecen de novela. Pero mi esposo, don Armando, heredó una fortuna de un tío lejano y nos mudó a la capital para invertir en fábricas. Dijo que era por un futuro mejor, pero rompió todo. Sentí un nudo en la garganta. El nombre de mi mamá resonaba como un trueno lejano. ¿Lupita? ¿De Veracruz?, pregunté. La voz me salió entrecortada. Ella asintió y agregó: «Sí, pero hubo una tragedia. Don Armando mostró un periódico con la noticia de su muerte en un accidente de tren. Eduardo se destrozó, nunca se recuperó del todo». Ay, qué escalofrío me recorrió la espina. Saqué la foto vieja de mamá de mi bolso, esa que llevaba como amuleto, y se la mostré con manos temblorosas. Doña Elena la tomó y su rostro se transformó. Palideció, los ojos se le llenaron de agua. «Virgen Santa, es ella, es Lupita. Mija, tú tienes sus mismos ojos, su sonrisa». Lágrimas rodaron por sus mejillas y me abrazó fuerte, como si yo fuera un pedazo perdido de su familia. «Eres la hija que nunca supimos, don Armando». Él insistió en que abortara cuando se enteró del embarazo, ofreció dinero para que lo hiciera, diciendo que Eduardo ya andaba con otra de familia rica. Pero Lupita se negó, y entonces vino esa noticia falsa del tren para separarlos de una vez. El mundo giró a mi alrededor, mija. Mi abuelo había intentado borrarme antes de nacer, y mi papá creyó que mamá estaba muerta. Lloré ahí mismo, un llanto ahogado que Chico lamió con su hocico húmedo. Doña Elena me consolaba, pero su propia voz temblaba de rabia contenida. Don Armando era ambicioso, el dinero lo cegó. Nos mudamos y Eduardo obedeció,
pero juró volver por ella. Nunca imaginamos que viviera, ni que tuviera una hija. En ese momento, un carro lujoso se acercó al estacionamiento y de él bajó un hombre trajeado, caminando rápido hacia nosotras. «Luna, ven acá, mi amor», llamó, y la niña corrió a sus brazos. Era Eduardo, mi papá sin saberlo. Alto, con canas prematuras y una expresión de perpetual preocupación. Doña Elena le explicó lo del accidente, cómo Chico salvó a Luna, y luego, con voz entrecortada, le contó de mí. Él me miró, y algo en su cara cambió. Reconocimiento puro. «Tú, ¿eres la chica del accidente hace años? Te atropellé por descuido, pagué el hospital, pero huí como cobarde por miedo a la policía». «Sí, mija», nuevo drama. «Recordé ese día en Veracruz, cuando un carro me rozó y me dejó cojeando. Pero alguien anónimo cubrió los gastos». Eduardo se acercó, agradeciéndome por salvar a su hija, pero sus ojos decían más. Culpa profunda. «¿Cómo es posible? Después de lo que te hice, salvas a la mía», dijo, pasándose la mano por el cabello. Le conté brevemente de mi vida, y cuando mencioné a Lupita, se quedó mudo. «Mamá murió creyendo que la abandonaste», solté, y él negó con la cabeza. «Pensé que estaba muerta, el periódico lo dijo, pero hay más, ¿verdad?». Doña Elena intervino. «Eduardo, ella es tu hija». Lágrimas, abrazos torpes, Luna preguntando inocente, «¿Anita es mi tía?». Pero la tensión subió cuando Eduardo regañó a su mamá. «¿Cómo la dejaste sola? Es mi tesoro». Doña Elena se sonrojó y yo intervine. «Fue un descuido, pero todo salió bien gracias a Chico». Entonces Eduardo nos invitó a su casa. «Vengan, por favor, hablemos allá». Dudé, pero accedí. Quería respuestas. Subimos al carro, un lujo con asientos de cuero que olían a nuevo. Chico en mi regazo, nervioso, lamiendo mi mano. El camino fue silencioso al principio, pero Eduardo rompió el hielo. «¿Sabes que tengo otra vida complicada? Una amistad que me ha dado un hijo, pero no lo digo por vergüenza». ¡Otro shock! Mi papá tenía una amante secreta, madre de un chamaco que nadie conocía en la familia. «Es un error del pasado, pero me persigue», confesó, y yo sentí una punzada de decepción. ¿Traición tras traición? Llegamos a la mansión. ¡Qué palacio, mija! Jardines interminables, piscina reluciente, sirvientas uniformadas que nos recibieron con jugos frescos. Doña Clotilde, la empleada de confianza, abrazó a Luna y nos miró curiosa. Doña Elena contó todo, y ella exclamó: «¡Santo cielo! ¡Una nieta perdida!». Mientras Luna me arrastraba a ver sus juguetes, oí a Eduardo susurrar a su mamá: «Esto cambia todo, pero ¿y si sale lo del amante?». Me instalé en un cuarto enorme, con cama king y baño de mármol, pero el lujo no calmaba mi tormenta interior. Esa noche decidí que iríamos al pueblo a desenterrar más verdades. Necesitaba confrontar el pasado cara a cara. Al día siguiente partimos temprano. Eduardo manejaba tenso, doña Elena contando anécdotas de su juventud en Veracruz y yo abrazando a Chico, que olfateaba el aire por la ventana. El viaje fue largo, pero cargado de preguntas. ¿Por qué don Armando hizo eso? ¿Y tu amante, Eduardo? ¿Qué pasa con ella? Él evadía, pero prometía respuestas. Llegando al pueblo, el olor a mar me golpeó como un viejo amigo. Fuimos directo a la casa de don Antonio, mi abuelo adoptivo, un viejito sabio que me había ayudado tras la muerte de mamá. Él abrió la puerta con sorpresa, pero al vernos su rostro se iluminó. «Rosita, ¿y estos quiénes son?». Explicamos, y él nos hizo pasar sirviendo café fuerte. Ahí, con vecinos como doña Celeste y don Juvenal uniéndose, los secretos empezaron a brotar como agua de manantial. Don Antonio sacó un recorte amarillento, el periódico falso de la muerte de mamá. «Tu abuelo Armando lo fabricó para que Eduardo no volviera.
amenazó a tus abuelos con ruina si hablaban, y hasta pagó a un doctor para que fingiera una enfermedad en Lupita años después, acelerando su partida. Eduardo palideció. ¡Papá, no! ¿Por qué? Doña Elena lloró. El dinero lo pudrió. Y yo, furiosa, sentí que el mundo se derrumbaba de nuevo, pero nuevo giro. Doña Celeste susurró que Eduardo sabía parte. Había recibido cartas de mamá que ignoró por cobardía. ¿Es verdad? Lo confronté y él bajó la cabeza. Sí, temí perder la herencia. La rabia me invadió, mija. De víctima pasé a guerrera. Necesito pruebas para reclamar lo que es mío. Recolectamos testimonios, el periódico como evidencia. Eduardo, arrepentido, accedió a ayudar, pero tensiones crecieron cuando mencionó a su amante. Ella quiere dinero, podría chantajear. Doña Elena, aliada mía, lo regañó. Basta de mentiras. Chico, fiel, gruñó ante la mención, como si oliera la traición. Planeamos demandar la herencia, exponerlo de don Armando legalmente, pero en esa casa humilde, con el sol cayendo, sentí una determinación feroz. No más sombras, era hora de luz. Mientras preparábamos papeles, doña Elena y don Antonio se miraron con chispa. Él le contó historias de la costa. Ella rió como chamaca. Quizá el amor llegue tarde, pero llega, pensé. Eduardo, nervioso, llamó a su abogado. Yo, con Chico a mis pies, revisaba documentos antiguos, el corazón latiendo con venganza sutil. Con el sol tiñendo el horizonte de naranja, seguí escarbando en esos papeles polvorientos que don Antonio había guardado como reliquias en un cajón oxidado, cada línea desentrañando un hilo más de la telaraña de mentiras que había envuelto mi existencia. Chico, echado a mis pies con el hocico apoyado en mi zapato, parecía intuir la tormenta que se avecinaba, soltando un gemido bajo cada vez que volteaba una página. Eduardo, al teléfono con su abogado, caminaba de un lado a otro por la sala humilde, su voz un murmullo urgente. Sí, revisa el testamento de mi padre, hay que ver si hay cláusulas ocultas. Doña Elena y don Antonio, sentados en el sofá raído, intercambiaban miradas cargadas de una complicidad fresca, como si el caos a nuestro alrededor les diera permiso para redescubrirse. Él les susurraba anécdotas de pescas legendarias en el Golfo, y ella reía con una coquetería que no le había visto antes, sus mejillas sonrosadas como las de una quinceañera. Pero mi mente bullía en otra frecuencia, un remolino de indignación que crecía con cada detalle nuevo. Doña Celeste, con su delantal manchado de harina, se acercó con una taza de atole caliente y soltó sin preámbulos. Mira, Rosita, hay más que no te hemos dicho. Tu abuelo Armando no solo fingió la muerte de Lupita, robó tierras de tus abuelos Geraldo y Josefa para expandir sus fábricas. Esas propiedades en la costa, que ahora valen una fortuna, eran suyas por herencia familiar. Sentí un vértigo, como si el piso de tierra apisonada se abriera bajo mis pies. ¿Robadas? ¿Cómo? Pregunté, la voz afilada como cuchillo. Don Juvenal, fumando un cigarro liado a mano, intervino. Con papeles falsos, mija. Armando usó su dinero para sobornar notarios, diciendo que eran deudas pendientes. Tus abuelos lucharon, pero perdieron todo en un juicio amañado. Eduardo colgó el teléfono y se acercó, el rostro demacrado. Si eso es verdad, la herencia está contaminada. Pero, ¿por qué papá haría algo así? Doña Elena lo miró con dureza. Porque era un tirano, hijo. El poder lo volvió monstruo. La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj viejo en la pared. Yo, con los documentos en mano, sentí una chispa de resolución. Vamos a probarlo todo. Demandaremos, expondremos los fraudes, no por venganza ciega, sino por justicia. Eduardo asintió, pero sus ojos evasivos
delataban conflicto. Mencionó de pasada que su amante, una tal Verónica, podría complicar las cosas si olía el escándalo. Ella sabe demasiado, exige parte de la fortuna desde que nació nuestro hijo secreto. Regresamos a la capital esa misma noche, el carro surcando carreteras oscuras como mi ánimo. Chico dormía en el asiento trasero. Luna tarareaba canciones infantiles, ajena al torbellino. En la mansión organicé una reunión familiar urgente. Invité a tíos lejanos, a la nuera frívola de Eduardo y hasta a Verónica, fingiendo una cena de reconciliación. Es hora de poner las cartas sobre la mesa, le dije a doña Elena, quien me respaldaba con una determinación feroz. Ella y don Antonio, que había venido con nosotros, planeaban su propio anuncio. Un noviazgo tardío que florecía entre risas y recuerdos compartidos. El amor no tiene calendario, mija, me guiñó él, ajustándose la guayabera nueva que le había comprado. La noche de la reunión, la mansión bullía de tensión disfrazada de elegancia. Mesas con manteles blancos, velas parpadeantes y platillos gourmet que doña Clotilde había preparado con esmero. Tíos y primos llegaban en autos lujosos, charlando de negocios y viajes, ignorantes del volcán a punto de erupcionar. Verónica apareció con un vestido rojo ceñido, el cabello suelto como una cascada negra, y un niño de unos 7 años a su lado, el hijo secreto de Eduardo. ¡Qué sorpresa tan familiar!, dijo con sarcasmo, besando la mejilla de Eduardo, quien se tensó como cuerda de guitarra. Luna corrió a jugar con el chamaco, y Chico los vigilaba desde un rincón, gruñendo bajito ante la intrusa. Cuando todos se sentaron, tomé la palabra, mi voz firme, pese al nudo en el estómago. Gracias por venir. Hoy no es solo una cena, es el momento de revelar verdades que han envenenado esta familia. Saqué los documentos, el periódico falso, testimonios jurados de doña Celeste y don Juvenal y copias de títulos de propiedad que probaban el robo a mis abuelos. Don Armando no solo separó a Eduardo de mi mamá Lupita con mentiras, robó sus tierras para construir su imperio, y Eduardo sabía parte de esto, pero calló por miedo a perderlo todo. Murmullos estallaron, tíos se miraban incrédulos. Eduardo se levantó, rojo de ira. No es así. Papá me dijo que eran adquisiciones legales. Pero Verónica rió con malicia. Oh, querido, siempre tan ingenuo. Yo sé más. Armando pagó para que Lupita desapareciera de verdad, con ese doctor que aceleró su enfermedad. El shock me golpeó como ola furiosa. ¿Qué dices?, grité. Verónica, disfrutando el caos, sacó un sobre, cartas viejas donde Armando confesaba todo a Eduardo, incluyendo el soborno al médico que inyectó algo letal disfrazado de tratamiento. Las encontré en tu estudio, amor. Quería chantajearte, pero ahora... Eduardo colapsó en la silla, sollozando. Lo ignoré. Pensé que era bluff. ¿Dios, maté a Lupita indirectamente? Doña Elena lo abrazó, lágrimas corriendo. Hijo, fuiste manipulado, pero debiste actuar. Y entonces, el twist mayor. Entre los papeles, un diario de mamá revelaba que, destrozada por el abandono, tuvo un romance breve con un pescador local por consuelo, dudando de la paternidad de Eduardo. No eres mi padre biológico al 100%, le dije, la voz quebrada. Él me miró, destrozado pero tierno. No importa, mija, eres mía en el corazón, siempre lo fuiste. Verónica, viéndose acorralada, intentó huir con el sobre. Pero Chico, mi guardián eterno, saltó y le mordió el tacón, tirándola al suelo en una escena digna de comedia trágica. «Perro maldito», chilló mientras el niño lloraba. Los tíos la rodearon, exigiendo explicaciones, y ella confesó todo. Había sido cómplice de Armando en sus últimos años, robando documentos para su propio beneficio. Eduardo, roto, la despidió. «Fuera de mi vida y lleva al chico. Lo veré, pero no más mentiras».
Ella huyó esa noche, dejando un rastro de perfume barato y promesas rotas. La reunión se disolvió en un mar de emociones, abrazos, acusaciones, planes para auditorías legales. Yo, exhausta pero empoderada, reuní más pruebas con el abogado, descubriendo que la herencia incluía no solo fábricas, sino ranchos costeros que Armando había expropiado a familias pobres, incluyendo la mía. Reclamaremos todo, declaré, mientras doña Elena y don Antonio anunciaban su compromiso con una botella de tequila barato, riendo entre lágrimas. Eduardo, arrepentido, prometió apoyarme. Juntos corregiremos los errores. Pero en lo profundo sentía una furia creativa, un plan para exponer publicly los fraudes en un juicio que sacudiría la alta sociedad. Chico lamió mi mano y Luna me abrazó. Hermana, ¿todo estará bien? Asentí, pero mi mirada se clavó en los documentos, el pulso acelerado por la inminente batalla. Con los ojos fijos en esos papeles que ardían como brasas en mis manos, el latido en mis sienes, marcando el ritmo de una guerra que ya no podía posponer, me levanté de golpe, sintiendo una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo entero. Era como si el aire de la mansión se hubiera espesado, cargado de promesas y peligros, mientras el abogado de Eduardo, un tipo flaco, con gafas gruesas, extendía un folder nuevo sobre la mesa del comedor. Aquí hay más, señora Rosa. Extractos bancarios que muestran transferencias sospechosas de don Armando al doctor que atendió a su mamá. No fue solo negligencia, fue un plan calculado para silenciarla. Chico, alertado por mi movimiento, se incorporó con un ladrido corto, su pelaje erizado como si oliera el conflicto en el ambiente. Luna, sentada en el piso con un crayón en la mano, levantó la vista inocente. Rosita, ¿vamos a pelear como en las películas? Sonreí a medias, pero mi alma bullía. No era una pelea de cine, era mi vida reclamando su espacio. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos, un baile frenético entre llamadas, reuniones secretas y visitas al juzgado. Eduardo, con ojeras profundas como surcos en un campo seco, se unió a mi lado, redactando affidavits que confesaban su propia ceguera ante los pecados de su padre. Haré lo que sea para enmendar, mija, murmuraba, mientras doña Elena preparaba té de manzanilla para calmar los nervios de todos. Don Antonio, ya instalado en la mansión como un huésped permanente, aportaba su sabiduría campesina. En la costa las olas rompen rocas. Tú romperás estas cadenas. Su romance con doña Elena florecía en medio del caos, con paseos al atardecer por el jardín, donde él le regalaba conchas traídas de Veracruz y ella le enseñaba a bailar sones jarochos bajo la luna. ¿Quién iba a decir que a nuestra edad encontraríamos esto? Le oí susurrar una noche, mientras yo planeaba el golpe maestro, un juicio público que no solo reclamara la herencia, sino que expusiera los robos a familias enteras. El día del juicio llegó como un huracán, el tribunal de la capital rebosante de reporteros ávidos de escándalo, flashes parpadeando como estrellas caídas. Me paré ante el juez, vestida con un traje sencillo pero digno, el que doña Elena me había cosido con sus propias manos, simbolizando nuestra alianza. El abogado presentó las pruebas, títulos falsificados, testimonios de vecinos que habían perdido sus tierras y el diario de mamá, donde describía su dolor con palabras que aún me quemaban el pecho. Aquí está la verdad, su señoría. Don Armando construyó un imperio sobre mentiras y robos, excluyendo a su propia sangre. Eduardo testificó a mi favor, su voz quebrada, revelando cómo ignoró cartas de Lupita por temor y cómo Verónica lo había manipulado con secretos robados. La sala estalló en murmullos cuando saqué el twist final. Análisis de ADN
que confirmaban mi linaje mixto. Mamá, en su soledad, había encontrado consuelo fugaz en un pescador amigo, haciendo que Eduardo no fuera mi padre genético pleno. Pero la familia no es solo sangre, declaré, mirando a Eduardo, quien lloraba abiertamente. Es elección, y yo elijo perdonar, pero no olvidar. El juez, un hombre canoso con expresión severa, dictaminó a mi favor. La herencia se dividiría, restituyendo propiedades robadas, incluyendo un rancho costero que perteneció a mis abuelos. Gané no solo dinero, sino justicia para el pueblo. Usé mi parte para reconstruir casas derruidas por tormentas, instalar una clínica gratuita en memoria de mamá y crear un fondo para educación de chamacos huérfanos. Veracruz revivió. Playas limpias, mercados vibrantes y un monumento a Lupita en la plaza, donde la gente dejaba flores y rezaba. Eduardo, redimido, vendió fábricas contaminantes y fundó una fundación ecológica, pasando más tiempo con Luna y conmigo, enseñándonos a navegar en yates que antes usaba para escapar. En medio de la victoria, la vida tejió hilos dulces. Me inscribí en la universidad, estudiando Derecho para defender a los olvidados, y ahí conocí a Miguel, un profesor viudo con ojos amables como el mar calmado. Era un hombre de libros y risas fáciles, hijo de un juez honesto que me cortejaba con poemas de Sor Juana y caminatas por el Zócalo. Eres una fuerza, Rosa, me decía, y nuestro amor creció lento pero firme, culminando en una boda sencilla en la playa de Veracruz, con arena entre los pies y el Golfo como testigo. Tuvimos 3 hijos. Antonio, un ingeniero que heredó la tenacidad de don Antonio. Eduardo Jr., un artista que pintaba retratos de familia con colores vibrantes. Y Clara, una doctora que curaba con el mismo fuego que mamá. Ellos nos dieron 6 nietos, los gemelos Pedro y Julia, traviesos como monos, los hermanos Juan y José, soñadores de estrellas, y las pequeñas Ana y Lupita, que llevan nombres que honran el pasado. El romance de doña Elena y don Antonio selló su capítulo con una ceremonia humilde en el jardín de la mansión, bajo un arco de bugambillas, con mariachis tocando Cielito Lindo y Luna esparciendo pétalos. Al fin, un final feliz para nosotros. Brindaron con pulque fresco, mudándose a una casita costera donde cultivaban mangos y contaban estrellas. Chico, mi compañero eterno, vivió para ver estos gozos, pero su partida fue heroica. Una noche de tormenta, salvó a uno de mis nietos de un río desbordado, agotando sus últimas fuerzas. Lo enterramos bajo un árbol de ceiba, con una placa que decía héroe fiel, y sus cachorros, una camada que dejó con una perrita del vecino, crecieron como guardianes de la familia, recordándonos su legado de lealtad. Hoy, rodeada de risas y abrazos, miro atrás y veo cómo el dolor se transformó en fortaleza. Eduardo, ahora un abuelo juguetón, me dice, gracias por salvarnos a todos. La vida, mija, es un tapiz de sombras y luces, pero con valor. Tejes tu propio destino. No dejes que las traiciones te definan, conviértelas en alas. ¿Qué lección sacas tú de esto? Comparte en los comentarios. Suscríbete para más relatos que encienden el alma. Que Dios te guarde. Hasta pronto.